vamos con lo que había prometido el lunes pasado. Hoy vamos a hacer la historia de Phil Collins como solista. Ya habíamos hecho Sí, la semana pasada su recorrido, habíamos hecho un repaso por su recorrido por Genesis sí. como miembro de la banda, pero ahora vamos a empezar con su etapa como solista, Bien. que comienza en el año 1971, se podría decir. El comienzo de la etapa solista de Phil Collins es en ese año, con Sí. la publicación de su primer álbum, que se llama Bien. Face Value, ¿no? Face Value, que este es un material que se empezó a grabar allá por el año 80. Phil Collins empezó a escribir las canciones que iban a formar parte de este disco cuando él estaba atravesando su primer divorcio. Se estaba Ajá. separando de su primera esposa Sí. y algunas de las cosas que le estaban pasando en su vida personal lo influyeron de tal forma que terminó componiendo estas canciones, y como eran tan personales, no las compartió con sus compañeros de banda y decidió guardárselas para hacer un disco él solista, Bien. ¿no? Firmó contrato con el sello Virgin, ahí en el Reino Unido, y con la distribución en Estados Unidos del sello WEA, porque él no quería estar en la misma compañía, o por lo menos no quería estar en la misma compañía que la banda, ¿no? Quería Claro. hacerlo como un proyecto aparte, su carrera solista, que no tuviera demasiado que ver, porque a veces pasa que cuando un miembro de una banda saca un álbum como solista, generalmente es para el mismo sello donde graba con la banda, pero él directamente quiso hacer esto como para marcar una diferencia. Bien. La primera canción que impactó así fuerte fue In the Air Tonight, que tenía la característica entrada de la batería con un sonido de reverberaciones, efectos. Se consiguió gracias a el ingeniero de sonido y productor Hugh Padgham, que había trabajado previamente con Phil Collins, no solo como coproductor en este material, sino que también en una canción que estaba en un disco que había grabado Peter Gabriel, donde Phil Collins batería, ¿no? Que es una canción que se llama Intruder, ¿no? Que está en uno de los discos de Peter Gabriel, Sí. que es el tercer disco de Peter Gabriel del año 80, y es donde se introduce este efecto de sonido en la batería, que es el característico sonido, ¿no? De la Sí. batería De. en este disco. Bueno, la recepción de este disco fue muy notable, consiguió el número 1 en el Reino Unido, en los Estados Unidos llegó al top 10 el disco, ¿no? Los singles después tuvieron su buena cuota de repercusión, pero el disco en sí llegó al número 1 en el Reino Unido. Después de esto le vino la posibilidad a Phil Collins de producir el álbum de Frida, la cantante de ABBA, Sí. que había escuchado el disco y la mente se había conectado de tal forma que, bueno, se acercaron a preguntarle si podía producir el disco, así que bueno, fue su primer disco como productor, se podría decir, y después tocó batería también en el primer álbum solista de Robert Plant. Ah, mira. Sí. Después de esto empezó a preparar su segundo material, que fue Hello, I Must Be Going, donde nuevamente toma algunas cuestiones de su vida personal para algunas de las canciones. Ya en ese momento estaba recomponiendo su vida sentimental, cuando ya para aquel tiempo estaba ya con la que fue después su segunda esposa. Estamos hablando ya del año 80. Este disco también consiguió muy buena recepción, llegó al número 2 en el Reino Unido, en Estados Unidos también tuvo una muy buena posición, pero el sencillo que se consiguió posicionar en muy buena difusión fue You Can Hurry Love, que era un cover de The Supremes, ¿no? Sí. Esto posibilitó que él hiciera una gira en Estados Unidos. Después de esto lo convoca Taylor Hackford, el director de cine, para que haga la banda sonora de la película, o la canción principal para la película Against All Odds. Entonces, bueno, él toma una canción que había empezado a escribir y que no la había terminado, y de ahí da forma a esta canción que todos conocemos, ¿no? Que fue candidata al Oscar, terminó siendo candidata al Oscar, Sí. y que perdió con un tema de Stevie Wonder, ¿no? Solo llamé para decir que Que te te amo, amo. ¿no? I Sí. just called to say I love you. Con esa canción perdió. Bueno, después de esto viene la posibilidad de Phil Collins produce otro material, que fue el disco de Philip Bailey, Chinese Wall, y grabó también un tema con él, Easy Lover, que también tuvo muy buena repercusión. Y después de esto viene su tercer disco, No Jacket Required,
que es un disco que empezó a grabar ese año, salió a comienzos del 85 y consiguió una muy buena repercusión también. Acá hizo un cambio porque eran canciones más bailables, era otro approach el que tenía el disco en este caso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después viene su participación en el Live Aid, porque ella había participado en la grabación del sencillo de Do They Know It's Christmas, que había salido en el 84, ¿no? De Band Aid, y fue el único artista que había participado en los dos conciertos, ¿no? El que se desarrolló en el estadio de Wembley en Londres, donde tocó él un set y participó junto a Sting, y después tocó mediante el vuelo que tomó un Concorde, ¿no? Que tomó el vuelo de un Concorde, sí. Y voló a Filadelfia para tocar en el estadio JFK, acompañando a Eric Clapton y a Led Zeppelin en una muy cuestionada participación o reunión del grupo, ¿no? Porque él tocó como un baterista invitado. Después de esto, vuelve a recibir la propuesta de Taylor Hackford de cantar una vez más una canción para una película, sí, que fue Separate Lives, de la película White Nights o Sol de Medianoche. Sol de Medianoche. En este caso la cantó a dúo con Marilyn Martin, pero no era compuesta por él, era escrita por Stephen Bishop esta canción. Fue nominada al Oscar también, pero perdió con otra canción de la misma película, ¿no? Que fue Say You, Say Me, por Lionel Richie. Lionel Richie. ¿Sí? Exactamente, que era de la misma película, sí, justamente. Sí. Después de esto, se tomó un tiempo aparte para hacer su primera incursión como actor en una película, como protagonista. Ya él había hecho a lo mejor alguna aparición anteriormente, pero esta fue su primera aparición como actor protagonista en una película que fue Buster, en el año 88, con la historia real de un ladrón que estuvo involucrado en el robo del siglo, ¿no? El robo del Correo de la Reina, que fue en el año 63. Él da vida a uno de los delincuentes que tomó parte en ese robo, ¿no? Buster Edwards, que de hecho el propio Buster Edwards hizo un cameo en la película. Claro, para no perdérselo. Y para la banda sonora, él compuso 2 canciones que él mismo interpretó, grabó un cover, como la película está ambientada en la década del 60, eligió una canción de un grupo que se llamaba The Mindbenders, que se llamaba A Groovy Kind of Love, y después compuso con Lamont Dozier, que era uno de los autores principales de los artistas del sello Motown, compuso con él Two Hearts. Bien. Que fue nominada también al Oscar, pero perdió con Let the River Run de Carly Simon, ¿no? De la película Secretaria Ejecutiva. Sí. Bueno, en el 89, Phil Collins cierra la década con Bad Seriously, que fue su cuarto álbum de estudio, un disco donde él se metió más en temas políticos, sociales. Sí. Gonza, como un cambio, perdón, ¿no? Discúlpame, tenemos que ir redondeando porque tenemos cortito hoy el programa de una hora sí, lo sé. Y entraron un montón, por eso. Redondeámelo así podemos pasar el tema. Igual falta poquito, Bueno, después de este disco viene un álbum en vivo, con el primer álbum en vivo que publicó Phil Collins. Bueno, justamente también tuvo su muy buena cuota de repercusión. Y después de este viene un material que se llama Both Sides, que él decidió romper un poco con la estructura de los discos anteriores, que fue hacer un disco más experimental. Grabó él todos los instrumentos que se escuchan, y este mismo enfoque lo llevó a su siguiente material, que fue Dancing to the Light, del año 96, ya cuando había hecho oficial su salida de Genesis, donde decidió sacar todos los elementos de batería electrónica, ¿no? Después de este material llega su primer compilado de hits, justamente Hits se llamó, incluyó un tema nuevo, y después vino su participación en la banda de sonido de la película Tarzán, con la que consiguió, con la canción principal, You'll Be in My Heart, de la que grabó también versiones en otros idiomas, consiguió finalmente ganar el Oscar a la mejor canción. Bien. Después de este proyecto vino Testify, que es el séptimo disco de estudio de él, que no tuvo una muy buena repercusión, porque obviamente ya estamos en un periodo más calmo de su carrera, por así decirlo. En 2003 vuelve a ser convocado por Disney para grabar la banda de sonido de la película Brother Bear o Hermano Oso, ¿no? Sería acá en Argentina. Sí. Que no tuvo mucha repercusión
tal vez en cuanto a premios, pero que también anduvo bastante bien. En esto vino el que es hasta ahora su último disco de estudio, que es Going Back, donde él decidió hacer un repaso por algunas canciones míticas de sus, bueno, más que nada las del sello Motown, ¿no? Las favoritas de él y algunas no tan conocidas, para el cual ya le andaba con algunos problemas de salud, andaba con problemas para sensibilidad para tocar la batería. Igual insistió en tocar la batería, se pegó con cinta adhesiva en la mano izquierda el palillo de la batería para poder tocar normalmente, y aún así salió este disco que es el último que ha publicado hasta el momento. Después de eso anunció momentáneamente su alejamiento momentáneo de la música. Recién en 2016 publicó su autobiografía junto a un compilado, hasta ahora el más completo de toda su carrera, que se llama The Singles, y en 2017 anunció su última gira, ya gira despedida, ya con dificultades de movilidad porque había tenido una caída en su casa, sí, y obviamente con bastón y mayormente sentado, pero con su hijo Nicolás tocando la batería como parte de la banda. Y esto es como que un poco cierra la etapa de Phil Collins como solista.